Buenas tardes. A continuación daremos el parte médico relacionado con el COVID-19. Doctora Patti, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 30 de diciembre. A partir del martes 4 al domingo 9 de enero se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer a adolescentes de 15 a 17 años de edad que viven en Mérida. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 36 pacientes en hospitales públicos. 71.043 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que son 77.890. Hoy se detectaron 62 nuevos contagios de coronavirus, 53 en Mérida, 5 en Tizimín, 2 en Concal y 1 en Acanqué y Motul. De los 77.890 casos positivos, 618 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47.626 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 12.295, en la zona oriente 11.748, en la zona centro 4.656, en la zona sur 7.357 y en la zona poniente 11.570. Lamentablemente en este parte médico informamos de un fallecimiento. Es un hombre de 63 años que residía en Mérida y tenía insuficiencia renal crónica. En total, son 6.485 las personas fallecidas a causa de coronavirus. De los casos activos, 326 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 36 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Este es el informe del día de hoy, doctor. Gracias. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán de este jueves 30 de diciembre. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es del 18.4%. Se encuentra en verde y en ascenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 43.5%. Está en color amarillo y en descenso. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en verde y en descenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus es de 1.2 en naranja y en ascenso. La positividad de los casos es de 14.7%, se encuentra en verde y en ascenso. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Muchas gracias.